Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se titula Trastornos de Conducta Alimentaria, un diagnóstico oculto. Recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados y en el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Sí, ¿qué están hablando? Al final de la presentación, a la final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material va a ser grabado y subido públicamente para respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Vamos a comenzar a presentar a la paciente, los antecedentes de ella, perinatológicos, fue un embarazo controlado, una recién nacida pretérmino tardío de 37 semanas y media, que nació por cesárea y estuvo internada en neonatología por una insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica por 20 días aproximadamente. Después, durante su vida, no presentó antecedentes patológicos, y como antecedentes familiares, nada más la madre presenta artritis. La presentación del caso: actualmente la paciente tiene 14 años, vive en Comodoro Rivadavia, y en septiembre de este año presentó un traumatismo en el miembro inferior izquierdo mientras realizaba taekwondo. Esto la llevó a presentar un dolor agudo en el miembro inferior que evolucionó con tumefacción e impotencia funcional, motivo por el cual consultó en la guardia de su ciudad de origen. Allí le realizaron un ecodoppler que evidenciaron una trombosis venosa profunda, ilíaca femoral, poplilitia y gemelar izquierda, lo cual se internó la paciente y le realizaron allí una angiotomografía de tórax con contraste, en el cual encontraron hallazgos compatibles con TEP bilateral asintomático. Con dicho diagnóstico de TEP, inició tratamiento con enoxaparina, 40 miligramos cada 12 horas. Allí se pesquisó durante la internación que la paciente desde abril presentaba disconformidad con su cuerpo y fue descendiendo a lo largo de ese tiempo, hasta el momento de septiembre, un descenso de peso de 20 kilos aproximadamente. Al mismo tiempo, la paciente durante esos meses tuvo un seguimiento errático con la pediatra, la nutricionista y la psicóloga. Por tal motivo, y dada la complejidad de la paciente, se decidió su derivación a un centro de mayor complejidad para evaluación y seguimiento multidisciplinario. Llega acá a nuestra institución en octubre de este año, y al examen físico la paciente se encontraba vigil, reactiva, desnutrida, pero hemodinámicamente compensada, estaba adelgazada con las extremidades frías y lanugo. Presentaba bradicardia e hipotensión con un electrocardiograma sin particularidades, lo cual se asumió propio a la situación de la paciente. Presentaba un abdomen blando, depresible y excavado, y un peso al ingreso de 35,8 kilos, con un Z-score de menos 2,3 y una talla de 1,54. Por tal motivo se decidió internación de la paciente en sala general, dado que estaba compensada, colocación de sonda nasogástrica para renutrición, valoración y seguimiento de la misma. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Marcela Paz, que forma parte del equipo de trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, gracias Belén. Primero, para hablar de esta paciente, preferí empezar por lo más básico, que es tratar de entender qué es lo que le estaba pasando desde el punto de vista de su trastorno de la conducta alimentaria, porque ella tiene dos patologías asociadas, ¿no es cierto? O asociadas en realidad concomitantes. Los chicos que tienen un trastorno de la conducta alimentaria están sumamente preocupados por su peso, su figura y su alimentación, y hacen todo lo posible para manipularlas. Es decir, en este caso en particular, vamos a ver que ella tenía una anorexia nerviosa y vamos a detenernos un poquito en eso. Pero estas son un conjunto de enfermedades caracterizadas por esto que yo les comentaba. ¿Sí? No son la clásica anorexia y bulimia, sino que forman parte de los trastornos muchas más patologías. Actualmente así se los entiende. ¿Cómo se presentan habitualmente a la consulta pediátrica?
Bueno, sintéticamente en general de tres formas diferentes. Una de ellas es que sea realmente el motivo de consulta del paciente o de la familia, ya sea porque se han preocupado porque, por ejemplo, tienen una hematemesis, eso los asusta y los hace venir a la guardia, o cuando la familia dice la traigo porque la encontré vomitando. Ahí ya nos dan pie para pensar claramente en este conjunto de enfermedades. Otra posibilidad es que sea un hallazgo en una consulta, en un control en salud. Por ejemplo, un descenso de peso inadecuado, ¿sí? O el estudio de una menorrea o una oligomenorrea, digamos, que pasó desapercibido para la familia y para la paciente. O también puede suceder que sean el resultado de una consulta por un motivo aparentemente no relacionado con la enfermedad. Por ejemplo, la intolerancia al ejercicio, un dolor abdominal, constipación, pirosis, bradicardia. Eso suele ser lo más probable. Parece haber sido la situación cercana a lo que le pasó a esta paciente. Ella no dijo en el momento que se internó en Comodoro Rivadavia lo que le estaba sucediendo, que estaba siendo tratada por esta patología, y fue una pesquisa del hospital durante la internación allá, cuando le estaban estudiando por su tromboembolismo. Vamos a pasar a la siguiente. En toda consulta pediátrica es recomendado hacer un conjunto de preguntas y profundizar esas preguntas, que acá están bien resumidas en estas recomendaciones de la Academia Americana de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Cuando uno tiene un paciente en el cual tiene una sospecha de alguna situación vinculada a un trastorno alimentario, es recomendable hacer esta profundización. Yo lo voy a mencionar y si quieren después lo podemos charlar más en profundidad al final de las presentaciones para no ocupar demasiado tiempo, pero en todas las consultas tiene que haber preguntas en relación a la historia del peso, qué es lo que pasa con esa imagen corporal, la historia de la alimentación, si existen atracones y purgas, cómo es la ingesta de líquidos, lo más posible en relación a la sexualidad, desde el objetivo como puede ser la historia menstrual en las mujeres, o desde identidad de género, orientación y todo lo relacionado, la historia familiar en relación a posibilidades de trastornos y antecedentes de sobrepeso, consumo de sustancias, todo esto vinculado a la familia y al paciente en particular también. En este momento de pandemia y medidas de restricción, el día a día del adolescente es fundamental considerar lo que pasó con la escolaridad, qué pasó con los vínculos, las medidas de cuarentena, el aislamiento, el uso de redes sociales y demás. En cuanto a los aspectos psicológicos, los detallamos en la próxima. Nos detenemos especialmente en los cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, de angustia, de irritabilidad, los aspectos vinculados con el retraimiento social, tanto de sus amistades como de los vínculos familiares, ¿sí? Las pérdidas de intereses, los chicos que ya no sienten el mismo placer o inclinación por determinadas actividades o gustos, alteraciones del sueño, ya sea hipersomnias diurnas o insomnios nocturnos, evitar mostrar o exponer el cuerpo, también es algo que uno tiene que prestar especial atención, y la disminución del rendimiento escolar como marcadores de las áreas psicológico y sociales muy importantes a profundizar. Todo esto lleva mucho tiempo en la consulta y a veces es difícil de incluir en una consulta pediátrica habitual. Vamos a la próxima. Siguiendo específicamente con el caso de nuestra paciente en cuestión, ella tenía una anorexia nerviosa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Fíjense acá, tenemos, antes se resolvía todo diciendo paciente desnutrido. Hoy es más amplio el criterio, ¿sí? Y habla de una ingesta calórica restringida en relación con los requisitos de energía, lo que lleva a un peso corporal significativamente bajo para la edad, el sexo, el crecimiento proyectado y la salud física. Esta paciente cumplía con el criterio A. El criterio B dice,
miedo intenso a aumentar de peso o comportamientos que interfieren constantemente con el aumento de peso, a pesar de tener un peso significativamente bajo. Bueno, pues sí, ella tenía mucho miedo a engordar, así le llaman ellos, ¿no? A engordar. Todo lo interpretaba como potencialmente engordante, solo consumía verduras. Fue muy difícil todo el proceso de renutrición. Tenía comportamientos claramente que interferían con el aumento de peso, como por ejemplo las dietas restrictivas que llevaba adelante. Y la percepción alterada del peso, la forma corporal, o la influencia excesiva del peso o la forma en la valoración propia, ¿sí? O la falta de reconocimiento de lo grave de lo que le está pasando. Bueno, ella tenía una clara distorsión de la imagen corporal y la sigue teniendo. Este criterio es uno de los últimos en recuperarse en general. Y en el subtipo tenía claramente un subtipo restrictivo, es decir, que come mucho menos que lo que necesita, pero no tiene atracones y purgas. Entonces, esta paciente había empezado un tratamiento que bien lo describe Belén como errático, había sido muy poco frecuente, con poco compromiso de parte de la paciente y de la familia para sostenerlo, y sucedió el evento trombótico que pone en alerta ya un nivel más elevado de complejidad de atención en el hospital de referencia ahí en Comodoro, y es entonces donde nos piden la derivación. ¿Por qué nos piden la derivación? Bueno, la forma de trabajar con los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria es el interdisciplinario. Nosotros hace muchos años tenemos el equipo en el departamento de pediatría que combina dos servicios, salud mental y clínica pediátrica, representadas por clínica y por nutrición, y por psiquiatría, terapeutas individuales y familiares. Somos los que constituimos este equipo, que como está simbolizado ahí, bueno, es interdisciplinario, y tenemos bastante trabajo, de lo cual ahora vamos a hablar unas palabras, ¿sí? Entonces, cuando pesquisan esto en el hospital de Comodoro, solicitan la derivación, y es así como llega desnutrida, con 20 kilos menos de lo que había pesado originalmente, y con los signos y síntomas propios de esta patología, pero no nos vamos a detener en eso ahora. Vamos a la próxima. La pregunta que nos transmitieron, que tenían ganas de que habláramos un poquito, es ¿qué pasó durante la pandemia, ¿sí? en nuestro equipo? Aquí podemos ver un gráfico comparativo de los últimos 4 años, del 2018 hasta ahora, y podemos ver cómo la línea actual del 2021, a lo largo de hasta noviembre, ¿no es cierto?, muestra claramente un ascenso de las consultas, comparando con la prepandemia, ¿sí? Porque la fucsia, que es la 2020, fue bastante menor. En la próxima diapo podemos ver en este gráfico de barras los números completos, los números totales. Fíjense que acá solamente están representadas las consultas de clínica y de nutrición. No están graficadas las de salud mental, ¿sí? Que son muchos más. Son los mismos pacientes, pero acá está solo representado lo clínico nutricional. Entonces, del 1396 en el 18, pasando por un valle en el 2020 de 1065, hasta el 2021, noviembre 1860, lo cual corresponde, ahí si querés pasar la próxima, viene de la mano de las internaciones. Fíjense que en el 19 tuvimos 13 pacientes, en el 29 y en el 21 llevamos 21, con esos porcentajes de aumento de las consultas en internación, que es aproximado a lo que ha ocurrido en el ambulatorio también. Es decir, que es muy llamativo lo que está ocurriendo en este campo de los trastornos alimentarios. ¿Qué es lo que las últimas publicaciones están trayendo como comentarios y como reflexiones? En todas las publicaciones recientes, lo que se hace mención es a esta situación, que en los hospitales
donde se manejan equipos interdisciplinarios de alta complejidad como el nuestro, están sucediendo un aumento del número de consultas y de internaciones significativo. Por ahora lo que se hace, se hipotetiza de por qué puede estar pasando esto, y las reflexiones que surgen ¿son pacientes nuevos que la pandemia y la cuarentena ha estimulado su aparición del trastorno, o son pacientes que ya estaban no visibilizados por el sistema, pero que tenían un trastorno, y la cuarentena y las medidas digamos, de precaución por la pandemia pusieron de manifiesto. Bueno, nosotros tenemos estas mismas hipótesis, digamos, ¿no? Son pacientes que nos llegan más graves, tanto desde lo clínico como de lo psicológico y psiquiátrico, más graves, con cuadros de depresión más importantes, con crisis de excitación, con ansiedad, con mucho rechazo por la imagen corporal. Y por ahora, si bien son referencias que se pueden decir como anecdóticas, los pacientes lo que nos comentan es, durante la pandemia no tenía otra cosa que hacer que conectarme con mi cuerpo, conectarme con la alimentación, era lo único que podía controlar, mucha disconformidad, mucha disrupción del día a día del adolescente, la desaparición de los factores protectores, como son la escolaridad, los vínculos sociales, las actividades con pares, digamos, las rutinas que organizan la alimentación y el sueño, todo eso desapareció. Los chicos comenzaron a tener mucho contacto social, pero también mucho contacto con las redes virtuales, con las redes sociales, perdón, a través de la virtualidad, y eso de por sí está siendo estudiado como un factor de riesgo que puede estar potenciando la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que de la combinación de todos estos factores, lo que se ha visto es que los hospitales de alta complejidad tenemos listas de espera, tenemos que, digamos, habitualmente hay muchos pedidos de derivación y mucha población propia para incorporar, pero actualmente tenemos listas de espera para recibir derivaciones, porque los equipos como el nuestro llegan a un nivel de saturación en el cual es muy difícil incorporar pacientes nuevos. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchos equipos y mucho nivel de atención primaria durante la pandemia dejó de atender de manera presencial, muchos se volcaron a la virtualidad, pero las consultas clínicas y nutricionales es fundamental, digamos, atenderlo en forma física al paciente. Entonces, migraron a otros dispositivos, sobrecargando los niveles terciarios. Lo que se ve es que, digamos, lo que se reflexiona es que al haber estas listas de espera en los niveles de alta complejidad, esto inevitablemente va a sobrecargar al pediatra y al psicólogo de atención primaria, y vamos a tener que prestar especial atención a la formación de los profesionales para poder manejar esta patología sin derivarla a los centros de alta complejidad, si es que no hace falta, ¿no es cierto? O si no, no es imprescindible, como en el caso de esta paciente que sí lo fue. ¿Sí? Así que bueno, yo dejo acá y después si quieren preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcela. Volviendo a la paciente, sabemos que es una paciente, bueno, que fue derivada para poder tratar su trastorno de la conducta alimentaria, que tuvo un diagnóstico de un TEP con una trombosis venosa profunda, más era una paciente de sexo femenino. Eso llevó a interconsultar al servicio de hematología, quienes indicaron realizar una fleboangiotomografía con contraste endovenoso para poder estudiar un poquito más a la paciente. Vamos a darle la palabra a la doctora Tamara Kreindl del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir entonces, ahí está. ¿Se ve o no? ¿Estoy más o se ve otra cosa?
Mira, No se ve, Tamara. a ver, Tenés que vamos de compartirlo nuevo. y si no vas, voy pasando. A ver, pruebo una vez más y si no, Dale, ahí está. ahí está. Ahí está. Bueno, es para poder señalar las imágenes, ¿sí? Esta es bueno, como les dijimos antes, se hizo una flebotomografía, que es inyectar contraste y hacer las adquisiciones en fase venosa. Acá lo que estoy mostrando es esta imagen que si alguien leyó el informe, va a ver que dice que es una pseudo lesión del ligamento falciforme. Esto es anecdótico, pero es una imagen benigna en el hígado, que es por una alteración del drenaje venoso de esta porción del hígado que drena por las venas de la pared abdominal anterior. Entonces se produce esta imagen que aparenta una hipoperfusión, pero no tiene nada que ver con la patología que estamos viendo ahora. Bueno, y acá sí, vamos a la imagen en sí. Lo que la paciente tenía era esto que estamos viendo acá. Esta es la vena cava inferior, que está recibiendo a la vena ilíaca izquierda. Y acá lo que vemos es ya la aorta bifurcada, y lo que estoy señalando es la arteria ilíaca común derecha y acá la arteria ilíaca común izquierda. Lo que ocurrió con esta paciente es lo que se conoce como el síndrome de May-Turner, que es la compresión de la vena ilíaca izquierda cuando pasa entre la arteria ilíaca común derecha y el cuerpo vertebral. Entonces vemos que acá hay un marcado afinamiento de la vena ilíaca común izquierda. Y este marcado afinamiento provoca, por supuesto, una estenosis y una ectasia en el flujo, que es lo que derivó en la trombosis de la arteria ilíaca y luego la femoral común y la femoral superficial. Entonces acá vemos un corte un poquito más abajo, a la altura de las caderas. Acá vemos ambas cabezas femorales, la vejiga con algo de contraste que ya excretó, y si vamos de adentro hacia afuera, lo primero que vemos es la vena y luego la arteria, y vemos que la luz de la vena está ocupada por un material hipodenso y que no se rellena con contraste, y esto es lo que corresponde a la trombosis. Si lo comparamos con el contralateral, con el lado derecho, vemos cómo normalmente debería rellenarse la luz de la luz de la vena con el material de contraste. Y esta es una reconstrucción en coronal, donde vemos justamente la vena ilíaca izquierda y luego la femoral, como su luz está ocupada por este material hipodenso y el contraste solo puede transitar por la periferia del vaso, y en comparación con cómo debería verse normalmente la vena correctamente rellena su luz con el contraste endovenoso. Bueno, esas son todas las imágenes. Bueno, muchas gracias, Tamara. Ahora sí, vamos a darle la palabra a la doctora Diana Altuna, que es parte del Servicio de Hematología Pediátrica, que va a contar un poco, dado este nuevo diagnóstico de la paciente, qué fue lo que se hizo. Hola, yo no sé si me escuchan bien. A ver, te escucho un poquito bajito. Claro, por eso entonces no voy a poner la cámara porque lo que tengo es una cámara con micrófono y bueno, o me ven la cara o me escuchan. Entonces no voy a poner la cámara por eso nada más. Bueno, ¿qué paso yo o pasas vos la diapo? Paso yo. Vale, excelente. Bueno, entonces nosotros, esta paciente en realidad, nosotros sospechamos o pensamos que podía tener lo que se llama síndrome de May-Turner, que como explicó Tamara, es que la arteria pasa por delante de la vena y la comprime en sus latidos contra la quinta vértebra lumbar, y existe para algunos autores una necesidad de diferenciar esta anatomía de May-Turner, que es una variante bastante habitual, del síndrome de May-Turner, que es cuando el síndrome se asocia ya sea a trombosis o a insuficiencia venosa y da sintomatología. Entonces, la anatomía de May-Turner
En adultos es bastante frecuente, se dice que en más de 20% de la población, y esto se vio en algunas autopsias, 20-30%, y bueno, en un trabajo que hicieron, que tomaron tomografías del abdomen de pacientes por guardia, que consultaban por otra causa, y ahí también 30% tenía esta anatomía, incluso tenían disminución de la luz, el 25% del 50% de la luz, y el 60 o más de 25% de la luz. O sea, si uno piensa en la fisiopatología, la arteria late sobre la vena, la aprieta contra la vértebra, y se produce una hiperplasia de la íntima que va formando como espuelas o spur, lo llaman ellos, que va tapando la luz. Ahora, ¿cuánto tiene que estar la luz tapada para que esto produzca una trombosis o una oclusión? Bueno, eso no se sabe, y si bien algunos dicen que más del 70%, los síntomas pueden presentarse con menos del 50%. Este tema de la compresión y de los spur y de se presenta o no trombosis ha hecho que se clasifiquen estadios que son más que nada anatómicos. La siguiente. Habitualmente esta patología se presenta en mujeres jóvenes, más frecuentemente, entre tercera y quinta década de la vida, y obviamente con manifestaciones de miembro inferior izquierdo más que de derechos, aunque se ha descrito algunos derechos. Este es el único trabajo publicado como revisión sistemática que existe de Meitner en pediatría de este año, y bueno, yo lo tomé para comparar algunos datos con los nuestros, con los que de nuestra experiencia. Esto hace una revisión sistemática, son 28 trabajos, 105, después finalmente sean 109 pacientes. Este trabajo muestra este predominio de mujeres, 71% son mujeres, muestra que la trombosis es por lo general izquierda, el 100%, aunque el 4% fueron bilaterales, no presentan trombosis derecha, y el 17% tiene tromboembolismo pulmonar. Nosotros en el hospital hemos diagnosticado, desde que aprendimos a reconocer el síndrome, 8 pacientes. 4 son mujeres y 4 son varones, o sea que tenemos un 50 y 50. Uno de ellos incluso tiene hoy la tomografía o la FLEBO-TC, en la cual vimos que había una impronta en la vena. De todos nuestros pacientes, una sola niña que tenía 6 años, o sea, se sale del rango, no tenía trombosis, y tenía insuficiencia venosa, o sea, la consulta fue de una paciente con edema y dolor de miembro inferior, con un Doppler normal, que le solicitamos la FLEBO-TC, y tenía esta patología, se le puso un stent, y obviamente anduvo muy bien por ahora. Ahí en el trabajo dice que el 75% de los pacientes tiene otro factor de riesgo más para trombosis presente, y que el 12% tiene más de 2, o 2 o más. Ellos marcan ahí, como están en la tabla, la trombofilia, ya sea congénita o adquirida, el uso de anticonceptivos orales en las mujeres, que se presentó en el 66% de los pacientes, ahí en gris abajo, y el sobrepeso o la obesidad. También en otros trabajos que no está acá, la inmovilidad obviamente es importante. Esto lo que destaca es que, teniendo en cuenta lo anterior, que el 20% de la población nunca va a presentar síntomas a pesar de tener esta patología, lo mismo que pasa con otras trombofilias, como puede ser el hemocigota para 5 Leydel, que lo tiene el 5% de la población normal que nunca va a presentar, el heterocigota, que nunca va a presentar trombosis, o la mutación de la protomina, que lo mismo, 3% nunca va a presentar trombosis, hace pensar que para tener una trombosis en pediatría hay que juntar factores de riesgo. Entonces el Meitner es un factor de riesgo, no se sabe cuánto de responsables de la trombosis, en adultos dicen 2 a 4%, pero realmente no se sabe, como no se sabe entonces la incidencia del Meitner en sí como síndrome. Y a destacar, como siempre, es que la trombosis es multifactorial. 2 o 3 factores de riesgo se encuentran en un mismo momento para que este paciente que tiene varias predisposiciones haga la trombosis. La otra cosa a destacar es que se reporta el 17% de tromboembolismo pulmonar, que es muy similar a lo que se reporta como tromboembolismo pulmonar sintomático en pediatría. Nuestros pacientes, a excepción de 2 pacientes, o sea, de los 8, 2, una fue la nena que no tenía trombosis, obviamente, sino que tenía insuficiencia venosa, todo el resto, o sea, 6 tuvieron tromboembolismo pulmonar.
silente y de hallazgo porque nosotros lo buscamos. Pero todos fueron tromboembolismos pulmonares que no era, digamos que eran por ahí de rama subsegmentaria, pero eran bilaterales, etc. O sea que esa es la diferencia que nosotros tenemos con este reporte o esta revisión sistemática de la literatura. La siguiente. Bueno, el último punto que voy a tratar yo es el tratamiento. Obviamente también tenemos que ponernos en tres situaciones. Si esto es un hallazgo, el paciente no tiene ningún síntoma, ni insuficiencia venosa, ni de trombosis, se prefiere no tratar, porque bueno, si, como hablamos una vez con el doctor Ravelino, si uno pone un stent en este paciente pasa a ser un anticoagulado. Entonces hay que evaluar bien el riesgo de tener un paciente con un stent anticoagulado que no tenía síntomas anteriormente y que a lo mejor nunca los presenta. Síntomas sin trombosis, como vimos en la paciente de 6 años nuestra, la colocación del stent. Después, bueno, hay que ver, que ese es el tema a discutir, qué se hace después con el stent puesto. Y en el paciente que tiene trombosis, no vamos a hablar de que tiene tromboembolismo pulmonar, que quizá para nosotros con todos estos es distinto y lo podemos tratar después. El tema siempre es en trombosis ilíacas extensas, oclusivas, totales, el uso no de trombolisis local o bueno, mecánica, farmacológica o combinación, como explicará después Pablo. En cuanto a la indicación de trombolisis para estos pacientes, hubo un estudio grande de pacientes adultos que se llamó ATTRACT, que no mostró beneficio en usar trombolisis en los pacientes que tenían esta trombosis, excepto en estos pacientes que tienen alteraciones anatómicas, donde la carga de trombosis puede ser muy importante para una de las complicaciones más temidas, sobre todo en la edad pediátrica, para el futuro, que es el síndrome posttrombótico. En pediatría la trombolisis está indicada según las guías de la CCP, que son así como en la Biblia de la anticoagulación en pediatría, solamente para trombosis que comprometan el miembro o la vida. Pero las guías de LASH, que son nuevas, reconocen que esta indicación tiene muy poca certeza en la evidencia, y que, bueno, uno debería tener en cuenta la extensión de la trombosis y el impacto clínico, sobre todo en esta localización y en adolescentes con trombosis oclusiva total, para evaluar el riesgo-beneficio de hacer o no trombolisis, ¿no? Hay algún trabajo que en pacientes adolescentes con trombosis extensa oclusiva total recomienda su realización. Esto estamos hablando de trombosis que son agudas, hablando de 14 días, ¿no? Porque bueno, después posteriormente, que puede pasar en alguno de nuestros pacientes que está tratado por el tromboembolismo pulmonar, bueno, habrá que ver si tiene flujo de entrada y de salida de la vena para poder poner o no un stent, que supongo que será lo que después podrá plantear Pablo en esta paciente. El gran punto es cuánto tiempo o con qué se cuida el stent. Entonces, lo que dicen todos es que por lo menos son 6 meses, pero bueno, por lo menos 6 meses no dice mucho más que eso. Lo que se ha visto es que se logra mantener el stent permeable por ahí en 80-90% con 6 meses o más, 12 meses, pero que uno haga lo que haga, ponga una aspirina, doble anticoagulación, doble antiagregación, el 10 al 20% de los stents se tapan o la trombosis recurre. Así que esto, bueno, todavía es un tema no resuelto, pero se prefiere hacer anticoagulación prolongada. Las complicaciones son el síndrome posttrombótico, que bueno, es esto que ustedes ven en los viejos: edema, cambio de coloración de la piel, ulceración, dolor, dificultad para la deambulación, que pensando en que esta trombosis se produce en la niñez, bueno, uno imagina que estos muchachos van a estar con las piernas en esas condiciones cuando tengan mi edad, mucho más jóvenes, ¿no? Que cuando uno lo espera. Y bueno, la recurrencia de la patología. Creo que nada más, así que bueno, quedo disponible para las preguntas también. Bueno, muchas gracias, Diana. Y por último vamos a pasar a un comentario del doctor Pablo Rodríguez, que es médico también del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, que también está siguiendo a la paciente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, continuando lo que me menciona Diana, estuvo muy buena la presentación, muy correcto todas las controversias que hay.
Puntualmente con el caso de esta chica, no tomamos una conducta inmediata por una cuestión del timing, sobre todo de cuándo empezó con los síntomas. Ella justo se presentó al hospital con ya prácticamente un mes de evolución de la sintomatología, lo cual hace que una trombectomía mecánica en ese momento si bien no hay mucha evidencia de esto es más experiencia de lo que tenemos, baja mucho por la posibilidad de la permeabilidad que vamos a tener en el momento, se nos pueden ocluir prontamente. Y como ella también lo que tenía era que es bastante oligosintomática, prácticamente no tenía un edema marcado en las piernas, si bien tenía un compromiso extenso, y esto sumado a que tenía que hacer un reposo estricto por el control calórico y todo lo que se hacía por su patología de base del control del trastorno alimentario, nosotros necesitamos también que tengan una movilidad bastante activa de las piernas como para mejorar el flujo venoso y esto mejorar el flujo de entrada. Ella evoluciona dentro de todo, por suerte, bastante bien, no tiene edema. Ahora lo que hay que anticiparse es al futuro de la posibilidad de que haga un postrombótico. Como mencionaba la doctora Anturan, también hay una controversia del trabajo de la publicación de la TRAC, que es uno de los trials más grandes que hay, que dio que no había una diferencia entre hacer una intervención en pacientes a futuro, no vieron diferencia. Pero esto hay bastantes críticas de lo que es el trabajo, porque el trabajo no hace una diferenciación exacta de cuáles son los pacientes que tienen compromiso ilíaco o con compromiso femoral solamente. Nosotros, ya hay otro trabajo que marcan que la ventaja es cuando tienen compromiso ilíaco, cuando tienen una diferencia, un problema estructural de la vena, como en el caso del síndrome de Martínez, a resolver. Y esto también se ve en el ATRAC, que no tiene prácticamente, el porcentaje de pacientes que necesitaron stent es bajísimo, creo que es algo del 28%, si no recuerdo exactamente el valor ahora, lo cual habla que no eran pacientes que tenían Meitarna, en su mayoría, lo cual hace bastante difícil comparar si van a tener beneficio o no. La conducta que tenemos nosotros habitualmente, los pacientes que son agudos, tanto en pediátrico es mucho menos, pero en adulto lo que hacemos es tratamiento inmediato, lo que hacemos es una punción poplite habitualmente. Ya prácticamente dejamos en desuso lo que es la parte farmacológica, hacemos solamente trombectomía mecánica, lo hacemos en una sola sesión. Ya hace un par de años que no estamos lisando a nadie, lo cual nos simplifica bastante la parte operativa del procedimiento, nos achica menos horas de una infusión y también potencialmente disminuye la posibilidad del riesgo de sangrado. Y los pacientes como esta chica que pasan ya etapa crónica, ahora tenemos que esperar. Yo la vi ahora antes que se fue de alta, le hice una ecografía, tiene recanalización crónica de la femoral. Hay que esperar un poco cómo evoluciona esto para ver que nos mejore un poco el flujo de entrada y eventualmente en 1 o 2 meses, yo le pedí una tomografía nueva de acá a 2 meses. Acá un mes, y evaluarla nuevamente y ver si está en condiciones de poner un stent para si tenemos buen flujo de entrada. Y con el resultado del eventual síndrome postrombótico ya entramos en un territorio más incierto de qué va a pasar. Pero bueno, no llegamos a tiempo con ella en una etapa más temprana como para tratarla inmediatamente. Eso más o menos a grandes rasgos. No sé si necesitan quieren que comente algo más de algo más puntual. No traje otras imágenes, pero como no me pareció pertinente traer a otro paciente que no fuera ella para ejemplificar. Ahora podemos comentarlo más adelante si llega a tratarse. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu participación. Vamos a dar ahora espacio a quienes quieran realizar preguntas para que puedan ser contestadas. Sugerimos utilizar el chat para realizar las mismas. Aprovecho para hacerte una pregunta, Diana. Sí, claro, Pablo. ¿Cómo no? No sé si me escucha, ahí va. Te escucho. No, quería charlar un poco el tema de, por ahí el manejo, mencionaste vos lo que es el manejo posterior del stent y la anticoagulación, como que queda incierto cuánto tiempo lo querés anticoagular. ¿Cuál sería ahora,
la mejor nivel de evidencia que tenés, las recomendaciones actuales. La recomendación actual es más de 6 meses o mínimo 6 meses. En un que haya tenido trombosis, por supuesto, ¿no? Sí, estamos hablando de la opción 3, digamos, la opción del Sí. paciente. No, porque el stent que no tuvo trombosis, pero si vos colocás el stent, le recomiendan tener 6 meses. Por ejemplo, en esta nenita de 6 años que nosotros tuvimos acá, que ustedes le han puesto el stent, Sí. recomienda 6 meses de anticoagulación mínimo y después aspirina. Eso es para el cuidado del stent, básicamente. Como es un stent puesto en territorio venoso, Sí. bueno, nosotros habitualmente manejamos con anticoagulación por el tema de la calidad del trombo en territorio venoso, que es más, digamos, de fibrina que de plaquetas, pero bueno, por el antecedente de ser un stent que siempre se antiagregó, porque se usaba en territorio arterial, algunos plantean acompañarlo de aspirina o de doble antiagregación. Nosotros en pediatría la doble antiagregación, mucho para stent en territorio venoso, no la usamos porque, bueno, por esto que te dije. Pero bueno, sí, mínimo de 6 meses con aspirina posterior. Yo a esta paciente que tuvo tromboembolismo pulmonar y a los otros pacientes que tuvieron oclusión completa con tromboembolismo pulmonar, los he tratado 1 año con anticoagulación. A la mayoría, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que todos tenían tromboembolismo pulmonar también. Y todos tenían factores de riesgo de trombofilia congénito, que fue, esta paciente todavía no está estudiada. Todos los otros chicos que tuvimos nosotros tenían trombofilia congénita, por lo general combinada. Alguna tenía anticonceptivos, esa solamente 6 meses. Y en el caso de esta chica, ahora obviamente está anticoagulada, ¿cómo te parece continuar con ella? ¿Cómo sería lo ideal? Eventualmente, si decidimos prolongar un poco la colocación del eventual stent por cuestiones que preferimos que se cronifique y termine su anticoagulación, ¿serías de la idea de anticoagularlo nuevamente con el stent puesto o solamente manejarlo con aspirina? No, esta paciente va a tener que estar anticoagulada hasta poner el stent y después del stent con anticoagulación por lo menos 6 meses. Ok. Y la aspirina sí la podemos poner y dejar después, pero digamos, para mí 6 meses es mucho tiempo, pero lo escrito sobre el stent puesto en estas condiciones es mínimo 6 meses. Así que bueno, por ahora lo manejaremos así, hasta que se demuestre que se puede usar menos tiempo. Con esto la descripción de mantener el stent permeable es de alrededor de 80 a 81% de los stents. Sí, sobre todo en ilíaco. Yo sé, a mí me da la impresión, si bien es impresión mía, que hay que, cuanto menos anticoagulemos pacientes en estado crónico, creo que no se va a beneficiar mucho con anticoagulación, pero obviamente no hay mucha evidencia en el respecto. En adultos, a veces cuando nos pongan un crónico, directamente no los anticoagulo, solamente los manejo con stent, con aspirina. A mí me parecería fantástico. Lo que pasa es que, digamos, cuanto menos anticoagule un paciente pediátrico, mejor. Sí, Porque siempre, totalmente. bueno, acá chica hace taekwondo también, con lo cual no sé si querrá volver en el momento en que pueda realizar actividad física respecto a su trastorno alimentario. Pero bueno, es el desafío que siempre tenemos, la actividad física de los pacientes. Pero bueno, por ahora, sí, y, digamos, no creo que sea por el tema de la cronicidad, que eso obviamente 3 meses para el tratamiento de una trombosis alcanza y sobra. La trombosis en sí no se debería tratar más de 3 meses. Me parece que el planteo es para el cuidado del stent venoso, el mínimo de 6 meses. Ese es el planteo que hace la bibliografía. Que bueno, como te digo, para mí es un poco exagerado porque si uno tiene en cuenta que el endotelio, digamos, que el stent se debe endotelizar en 3 meses, me parece que con 3 meses está suficiente. Sí, de acuerdo. No es lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, es No, pero a veces tiene. uno encuentra que lo que dice la evidencia no es exactamente lo que... Después inclusive a veces sale trabajo más adelante que todo lo que este trabajo decía no es cierto. Podés decir inclusive que estamos haciendo las cosas en contra de la TRAC nosotros por hacer trombolisis mecánica. Si viene... Sí, pero viste que ahí también te dicen que estos pacientes en particular, como dijiste, no se tuvieron en cuenta, Claro. y que para estos pacientes, si la futura síndrome postrombótico, la carga digo yo, de cuán extenso y cuán oclusivo sea el trombo, tiene muchísimo que ver, lo mismo que cuántos territorios estén afectados, ¿no? Ilíaco, femoral solo. Entonces me parece que la posibilidad de
a este paciente que es adolescente, pensando o estos pacientes que son mayormente adolescentes, pensando en lo terrible que va a ser lo de las piernas cuando sean jóvenes, me parece que es una posibilidad que hay que tener en cuenta, como siempre, como pediátrico individual. Evidentemente la hemostasia y los vasos en pediatría no son iguales que en el adulto, me parece que las posibilidades a futuro tampoco, con lo cual va a haber que estas cosas a la larga adaptarlas a los pediátricos exclusivamente. Hay una pregunta ahí de cuestión anatómica que dice... Acá hay una pregunta del doctor Julián Llera que dice, así como en el compás el descenso de peso tiene influencia, pregunta si en el May-Turner tiene influencia la pérdida de grasa retroperitoneal. Yo te diría que no, si bien no hay una evidencia en esto, obviamente, pero esto, yo creo que el May-Turner hoy nace con eso, y son estructuras fijas, tanto la cava, la aorta, todo ese nivel de la entrada de la pelvis, eso está extremadamente fijo. La pérdida de grasa no va a tener implicancia en el desarrollo, no. Eso ya es una cuestión de de nacimiento. O sea, si uno toca la aorta en ese lugar, es imposible de moverla. Inclusive, el tema de cuando uno pone los stents, tiene que ser muy cuidadoso de no sobredimensionarlos, y en este caso también, por la contextura física de esta chiquita, habría que buscar algo relativamente chico, o esperar un tiempo, ver cómo se termina creo que este va a ser su cuerpo final, obviamente de tamaño, pero es el tema de cuando uno pone un stent, causa mucho dolor, o puede causar mucho dolor, está inclusive descrito en los stents nuevos que tienen mucho más fuerza radial, porque está haciendo un espacio donde nunca hubo un espacio. Está levantando una estructura vascular, abriendo nuevamente. Y está reportado sobre todo con la última tecnología de stents que son específicamente diseñados para vena, que son de más fuerza radial. Estos son más que nada comunicaciones personales que he tenido con otros colegas y pacientes míos también que han tenido mucho dolor post colocación del stent. Pero no creo que tenga mucho que ver la grasa, sino la misma fibrosis que tiene del área. Es una cuestión anatómica ya, nació así. Gracias, Pablo. Acá pregunta la doctora Ariana Barat con respecto a que la paciente había perdido 20 kilos, si ya la familia se había alarmado o no al respecto, y si ha tenido un abordaje de su anorexia previo a la internación, por ejemplo, con su pediatra. Bueno, sí, ella refería que en abril de este año había empezado, había decidido, o sea, cambiar radicalmente su alimentación y solo comer verduras, porque un vecino le había dicho que estaba gorda. Y ella reconoce que la disconformidad con su imagen corporal venía de antes, pero es muy frecuente en los pacientes que detectan algún factor desencadenante que en el imaginario muchas veces queda como la causa de su trastorno alimentario, y sabemos que no es así, ¿cierto? Puede funcionar como un factor desencadenante sobre una personalidad predispuesta. Ella, como personalidad predispuesta o como factores de riesgo, tenía el ser adolescente, el tener un mínimo sobrepeso o un peso normal cerca del límite del sobrepeso, tenía muy baja autoestima, estaba ansiosa, tenía síntomas depresivos, todo exacerbado por la situación de las medidas de cuidado por la pandemia vigente, ¿no? Ella reconoce este inicio en abril, los padres reconocen o se dan cuenta del descenso de los primeros kilos, cerca del 10% de su peso, en ese momento pesaba originalmente 56 y después a los 50, 51 la madre se da cuenta en el mes de junio, la lleva al pediatra, la pediatra pesquisa esto y la deriva a una nutricionista, y posteriormente empieza consultas psicológicas, de las cuales ha tenido pocas. Ella refiere 4 o 5, y después se discontinuó el seguimiento. Es decir, que fue una chica que se inició con un cuadro de anorexia en el mes de abril, ya venía con esta disconformidad, su familia lo detecta en el mes de junio, y desde ese momento hasta octubre, cuando es derivada, se produce la serie de eventos catastróficos que llevan a una chica a un cuadro de desnutrición severa
un compromiso psiquiátrico importante. La habían llevado entonces, pero tenía un seguimiento muy no adecuado. Gracias, Marcela. No sé si algún otro tiene alguna otra consulta, duda para realizar. Yo quería hacer una consulta, perdón que hablo directo porque soy muy lenta para escribir. Bueno, por un lado felicitarla, la verdad que impresionante el laburo. No pongo la cámara porque estoy con poca conexión, y quería preguntarles una cosa que dijo Marcela, que nada, la reentiendo, pero por otro lado me quedé un poco preocupada, cuando Marce dijo que están en este momento con lista de espera para pacientes con trastornos de la alimentación. Voy a hacer una pregunta muy básica, pero ¿cómo hacen con ese tema? Porque por un lado no dan abasto, lo cual es absolutamente entendible, por supuesto. Y por otro lado, no es fácil tener en lista de espera pacientes con trastornos de la alimentación, ¿no? Sí, cuando los pacientes son de la población propia del hospital, se atienden sí o sí, como de lugar, ¿sí? Cuando los pacientes son de alta, por ejemplo, este tipo de pacientes que recibimos muchos, vieron que este año llevamos 21 internados, que en general son todos pacientes con cuadros restrictivos, pacientes desnutridos, con compromiso de su estado clínico, algunos también por ideación suicida, o también alguna crisis de excitación, pero la mayor cantidad son pacientes severamente desnutridos. Ya te digo, si son población hospitalaria propia, se atienden sí o sí. Y cuando se necesita la derivación de otro centro hospitalario, se coordina con internación y con la disponibilidad fundamentalmente de salud mental, porque es muchas veces lo que está más sobrecargado. Pero sí, Marce, cuando decís población propia, perdón por mi pregunta tan básica, ¿te referís a pacientes del plan de salud exclusivamente? pacientes del plan de salud, sí. Ok. Muchas gracias. Imagino que están con un laburo infernal. Gracias, Laura. Y bueno, acá la doctora Ariana Barat comentó que muy interesante, porque es probable que si no fuese por esta internación, el abordaje de su patología hubiese sido mucho más tardío y quizás todavía más crítico su estado. Sí, tal cual, Ariana. Estamos viendo pacientes que llegan en estados muy avanzados, y justamente es lo que toda la bibliografía internacional hace referencia, que llegan pacientes más graves. No queda claro si esto es que los síntomas han pasado desapercibidos porque no pudieron consultar a sus sistemas habituales, ¿sí? Por lo que hablábamos anteriormente, muchos han dejado de atender en forma presencial, y la gente tuvo y tiene menos posibilidad de acceso a los servicios de salud, ¿sí? O bueno, son pacientes que estaban enfermos y han sido visualizados, como es el caso de esta chica. Son pacientes nuevos o el empeoramiento de cuadros ya existentes. Bueno, si no hay más preguntas de parte de los participantes, damos finalizado el Ateneo del día de hoy. Queríamos agradecer, bueno, a la doctora Marcela, al doctor Pablo y las doctoras Diana y Tamara por haber estado presentes y haber participado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego y bueno, hasta el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego.